Muy buenas tardes, mi nombre es José Alfredo Benítez y quiero compartir con ustedes acerca de las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este texto que he recitado por las Escrituras, quiero decirles que de alguna manera ha sido mal interpretado por algunas personas que no tienen en cuenta totalmente el contexto bíblico o conocen a fondo desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis lo que es la doctrina de la salvación. Es importante que nosotros en primer lugar entendamos que el hombre de principio a fin será salvo por gracia. Antes de que hubiera la ley, la cual Dios permitió que a través de Moisés se fuera llevada al pueblo, para que el pueblo entendiese de alguna manera que Dios es santo y que se debe vivir santamente. Pero entonces la pregunta sería, ¿para qué Dios estableció la ley a Moisés? ¿Será que Dios la estableció para que el hombre fuese salvo en el cumplimiento de la ley? Pues la Biblia dice que todos nosotros somos pecadores y que la paga del pecado es la muerte. Entonces el hombre queda incapacitado para cumplir el estándar de Dios, para cumplir lo que es la ley de Dios, porque la ley de Dios es santa, es pura, y la ley de Dios en este caso es perfecta, pero nosotros somos imperfectos, no somos santos en el sentido humano, ni tampoco somos perfectos. Entonces, ¿para qué Dios estableció la ley? ¿Será que Dios estableció la ley para que una persona fuese salvo? No, amigos y queridos hermanos. Dios estableció la ley precisamente para confirmar la salvación por gracia. Pues si el hombre estaba incapacitado para poder cumplir la ley, el hombre está bajo el juicio de Dios, la ira de Dios está sobre él. Es más, la Escritura dice que Dios está irado con el impío todos los días de su vida. Entonces la ley fue dada por Dios para confirmar la salvación por gracia. Antes de la ley, nosotros vemos cómo Enoc, cómo Noé, cómo en este caso Abel, cómo Abraham y muchos más fueron justificados por medio de la fe. No por las obras de la ley, sino por la fe en el que había de venir. Tanto Enoc como Noé, de alguna manera, creyeron en aquel que había de venir, en la promesa que Dios había dado, de que iba que por medio de esa simiente iban a ser benditas toda la familia de la tierra. Y nosotros somos de la fe de Abraham, que estuvo antes de la ley y que fue salvo por fe, y su fe le fue contada por justicia. Amigo, Juan capítulo número 3, versículo número 16. Debemos interpretarlo a la luz de todo el contexto bíblico. Muchos creen que Dios envió a su Hijo para salvar a toda la humanidad perdida. Pero saben, hermanos, si nosotros miramos el contexto bíblico, la Biblia dice que Jesús en Juan capítulo 17, dice la Biblia que Él vino, en otras palabras, a darle vida a los que el Padre le dio. Jesús sabía que habían algunos que no iban a creer en Él, porque la fe en Cristo, la fe de salvación, es una gracia de Dios. No es una voluntad del ser humano, no es una voluntad meramente del hombre, sino una voluntad de Dios, una gracia de Dios. Si nosotros nos ponemos a mirar Juan capítulo 1 versículo 11, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y en el versículo 2, pero más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Amigo, esto dice la Biblia
no son engendrados ni de voluntad de carne, ni de voluntad humana, sino de Dios. En otras palabras, todos los que son hijos de Dios no es por mera voluntad humana ni por voluntad propia, sino que Dios antes de la fundación del mundo ha establecido, ha decretado todos aquellos que van a ser sus hijos, porque nosotros somos adoptados hijos suyos según lo que dice Efesios. Amigo querido, Juan capítulo 3 versículo 16, nosotros debemos tener en cuenta que los que no creen ya han sido condenados. Dios en su soberanía, Dios en su gracia, determinó que aquellos que Él había escogido desde antes de la fundación del mundo, que iban a ser de los suyos, Dios entonces determina por medio de las Escrituras el Evangelio de Cristo, el Evangelio de nuestra salvación, el Evangelio de verdad, el Evangelio que tiene poder de Dios para salvar a todo aquel que en Él cree. Si la fe o el creer en Dios es un don de Dios, entonces la gloria es de Dios y no de los hombres. Muchos dirán, entonces, ¿por qué nosotros creímos y entonces por qué decidimos aceptar a Dios? Recuerda lo que Jesús dijo: vosotros no me habéis elegido a mí, yo os elegí a vosotros. La respuesta a esa pregunta sería: tú aceptas a Dios porque Dios te aceptó a ti. En otras palabras, si Él te escogió desde antes de la fundación del mundo, entonces Dios, en su gracia, en su misericordia, iba a determinar los medios de gracia para que tú creyeras en Él. Y el medio de gracia fue la predicación del Evangelio de Jesucristo. La Biblia dice en Mateo capítulo número 16, que Jesús le dijo a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Amigos queridos, no está hablando allí de ninguna guerra espiritual. Está hablando, en otras palabras, de lo siguiente: las llaves del reino es la predicación del Evangelio de Cristo, el Evangelio de nuestra salvación. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros predicamos el verdadero Evangelio, la pregunta sería: ¿cuál es el verdadero Evangelio? Según lo que dice 1 Corintios, que Pablo dice: esto fue lo que yo aprendí, que Cristo murió por los pecados según las Escrituras, que fue sepultado según las Escrituras, y que resucitó conforme a las Escrituras. En otras palabras, el Evangelio de Cristo tiene que ver, o el Evangelio de salvación, o el Evangelio que es poder de Dios, tiene que ver con la muerte y con la resurrección de Cristo. Si nosotros no predicamos a un Cristo muerto, pero que también a un Cristo que resucitó entre los muertos para justificarnos, entonces estaríamos predicando un Evangelio que no es el verdadero Evangelio. Amigo querido, la fe es una gracia de Dios, y Dios decide a quién dárselo. E incluso aquellos que van a ser, que no son aprobados por Dios, o que son reprobados, van a escuchar un día el Evangelio. Posiblemente muchos de ellos van a escuchar el Evangelio de Cristo, pero ellos no lo van a aceptar. ¿Por qué? Porque Dios no le ha dado la gracia para hacerlo, y además también porque ellos, el pecado les ha endurecido su corazón. Juan 3:16 debemos mirarlo a la luz de las Escrituras. Jesús dijo también: yo pongo mi vida por las ovejas, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y nadie las arrebatará de mi mano. Hay unas ovejas que Dios de alguna manera las llamará, van a oír su voz y van a seguir a Jesús. Amigo querido, nosotros los hombres estamos incapacitados, y hay una figura del pastor, hay una figura de las ovejas. La Biblia dice que nosotros, el apóstol Pablo en Romanos dice que éramos como ovejas descarriadas. Todos nos descarriamos a una. No hay quien haga el bien, no hay quien lo haga. ¿Por qué? Porque éramos como ovejas descarriadas. Cuando una oveja se descarriaba, no tenía sentido de dirección, no podía volverse por el camino de nuevo al redil de las ovejas.
La pregunta es, ¿qué tenía que hacer el pastor de las ovejas? Ir a buscarla y encontrarla y volverla a llevar al redil. Nosotros éramos incapaces de volver a Dios, pero Dios en su misericordia mandó al pastor de las ovejas, a Cristo, para recuperar sus ovejas que Él había escogido antes de la fundación del mundo y volverlas a traer al redil, al pueblo de Dios, al verdadero pueblo de Dios, que es el pueblo que Dios ha escogido desde el principio, desde el Génesis hasta nuestros días. Y esos somos los redimidos por medio de la sangre de Cristo, todos aquellos que vamos a ser justificados única y exclusivamente por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amigo, Dios te bendiga. Recuerda que Cristo murió por tus pecados, si tú crees realmente en Él. Que murió y que resucitó para justificarnos. Ese es el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas. Pero también hay otras malas noticias. Las malas noticias, ¿cuáles son, hermano? La palabra evangelio significa noticias, solamente noticias. Pero está el Evangelio de Cristo, que son las buenas noticias. En otras palabras, el Evangelio o la noticia o la buena noticia del Señor Jesucristo es que precisamente Él murió por los pecados y que resucitó para justificar a todos aquellos que creen. Eso dice, en otras palabras, las Escrituras. Pero la mala noticia la trae la ley de Dios. La ley dice: maldito el hombre que no estuviere en todo lo que dice la ley para poder cumplirla. Estábamos bajo el juicio de Dios. La ley me decía: tú eres un hombre pecador y mereces el juicio de Dios. En otras palabras, la ley me trae una noticia y me dice que yo estoy bajo condenación, que la ira de Dios está sobre mí. Entonces, hermanos, necesariamente necesitamos acerca de Cristo. Si no aceptamos a Cristo con su buena noticia, entonces la ley pasará a la cuenta de cobro. La ira de Dios vendrá sobre todos aquellos que quisieron justificarse fuera del Señor Jesucristo, tratando de cumplir la ley de manera que nadie podía cumplirla de manera perfecta. La Biblia dice que la ley no fue dada para el justo, sino para el injusto. La pregunta es: ¿será que tú eres justo? ¿Será que tú nunca has pecado? ¿Será que no necesitas de Dios? Porque cualquiera podría decir: ¿por qué buscar a Dios? Yo busco a Dios porque soy pecador. Y la Biblia habla acerca de dos cosas o dos aspectos que Jesús quiso darles a enseñar a los publicanos, queriendo hablarles acerca de la justificación a causa del arrepentimiento. Y le dice que dos hombres fueron al templo a orar, el uno fariseo, el otro era publicano. Y el fariseo oraba consigo mismo y le decía: Señor, yo te doy gracias porque doy el diezmo de todo. Yo te doy gracias porque ayuno 2 veces a la semana. Te doy gracias, Señor, porque no soy como este publicano. Y empezó a sacar sus credenciales, todo lo bueno que él hacía. La Biblia dice que las obras de nuestra justicia delante de Dios, de los que quieran justificarse por las obras de la ley, son como un trapo de inmundicia. Mientras que el publicano decía: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. La palabra propicio, en otras palabras, podemos decir que, en otras palabras, vamos a parafrasear lo que el hombre rico, el publicano, está diciendo: Señor, calma tu ira a mí que soy pecador. Calma tu ira. Por eso Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Él es el único que calma la ira de Dios. No hay nadie que pueda calmar la ira de Dios, solamente Cristo el Señor. Ningún ser humano propiamente se puede parar delante de Dios para ser justificado, porque la ira de Dios vendrá sobre él y vendrá de manera justa, porque la Biblia dice que Dios juzgará con justicia.
Amigo querido, la pregunta es, ¿estás justificado por Dios? ¿Has creído que Cristo es tu único Salvador y te has mantenido en ello? Esa pregunta respóndela a ti mismo. Que Dios te bendiga.